A los cristianos nos ocurre que en ciertas circunstancias difíciles que podemos pasar, se nos puede ir menguando el gozo de seguir a Cristo. Tal vez lo tuvimos en algún tiempo cuando recién empezamos a seguirlo. El gozo de la salvación, la alegría de haber sido perdonado, salvado y tener a Jesús en nuestra vida. Pero a veces ocurren pruebas difíciles, pruebas dolorosas, tristes, y que a veces eso empaña ese gozo. Quizás estás pasando esa situación, te puede hacer sentir culpable, pero yo quiero decirte que el Señor te comprende, te ama y te va a ayudar para que ese gozo de seguir a Cristo se reanude en tu vida. Y podés también sentir cierta carga de conciencia por eso. Percibís tal vez que en tu vida espiritual no es lo que debiera ser. Hay una insatisfacción espiritual y Dios lo sabe y Dios nos quiere ayudar. Para los tales, hoy llega un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza que puede transformar tu vida y la mía completamente. Depende de nosotros que estemos dispuestos. Ese mensaje y esa promesa salieron nada menos que de los labios de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que te animo a prestar mucha atención. Este va a ser un mensaje breve, si se quiere, pero con mucho contenido de lo que el Señor nos promete. Y estás dispuesto y regresarás a tu casa con una vida espiritual renovada. Te lo puedo asegurar si podés recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Una vida llena de gozo, de satisfacción, y disfrutarás del Señor lo que te está ofreciendo. Vamos a comenzar leyendo un pasaje bíblico breve de unos pocos versículos que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Reitero, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, donde leemos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En Israel tenían como hábito obligatorio en la religión judía de celebrar varias festividades religiosas que generalmente evocaban las travesías o la travesía en el desierto luego de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Así que esas ceremonias religiosas evocaban ciertos pasajes o ciertas experiencias en el desierto árido que ellos tuvieron que pasar después de haber sido sacados de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron muchos años, y en el desierto unos 40 años. Eso se parece de alguna manera a nuestro transitar por el desierto de nuestra vida, después de haber salido de la esclavitud del mundo, que la mayoría de nosotros estuvimos en esa condición hace poco o hace mucho tiempo, donde lo único que sabíamos hacer es complacer a nuestra naturaleza caída, lo que pensaba la sociedad, lo que practicaba la sociedad, pero realmente, si somos honestos, éramos esclavos del pecado, esclavos de las tentaciones, pero el Señor con mano fuerte y poderosa, ya no por Moisés, sino por el gran Señor del cielo y la tierra, tu Señor, mi Señor, que se llama Jesucristo, para quien yo pido un aplauso y un víctoras de alabanza. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Una de esas celebraciones que hacían los israelitas era la fiesta de los tabernáculos. Había muchas fiestas,
pero en esta ocasión se refería a la fiesta de los tabernáculos. Durante 7 días, el sumo sacerdote iba a la fuente de Siloé y de ahí traía en una vasija de oro, traía el agua y lo derramaba en el altar del templo. Y eso lo hacía día tras día durante 7 días. Pero en el 8º día cesó ese ritual. O sea que el pueblo estaba expectante de qué iba a pasar. El altar ya no estaba húmedo ni con el agua que todos los días se había echado. Era el recordatorio del agua que Dios proveyó en el desierto, porque Dios con mano fuerte, milagrosa y poderosa le proveyó a su pueblo de agua extraída de la roca. Si sabes la historia, sabrás que Él le proveyó en medio del desierto el agua para el sustento de la sed de su pueblo Israel. Pero el 8º día, cuando terminaban esos 7 días, ese ritual cesaba. El altar estaba seco, como dije, y precisamente en ese momento de silencio, de simbolismo, cuando Jesús se puso de pie y alzó la voz, no hablaba de un ritual en este momento, sino de una experiencia interna, una experiencia personal, espiritual, de profundo significado que mencioné al principio. Y ahora que entendemos el trasfondo de estos versículos que hemos dado lectura, ya ahora entendemos por qué dice ese texto lo que dice, que se debía a un ritual de la ceremonia de los tabernáculos. Quisiera volver a leer ese pasaje para que lo entiendas mejor, por qué dice lo que dice. Así que lo volvemos a leer en Juan 7, 37 al 39, que dice: en el último y gran día de la fiesta, ya expliqué que eran 7 días. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, sed espiritual, sed de Dios, sed de paz, sed de esperanza, sed de plenitud. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas expresiones del Señor son lo más trascendente que nosotros podamos imaginarnos. Nos lo mandó a una iglesia, nos lo mandó a un rabino, nos lo mandó a un sacerdote. Venga a mí y beba el que cree en mí, pero no un creer admitiendo la existencia de Jesús, el que confía en mí, el que me ha conocido, el que pone su entera confianza en mis manos, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, porque todo eso estaba profetizado, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto ocurrió antes de Pentecostés, pero era un dicho, un anuncio profético del Señor Jesucristo para todo aquel que creyera en Él. O sea que nosotros somos receptores de esas promesas, porque para todo aquel que cree, y todos los que estamos acá, yo creo que creemos en Jesucristo. Y no solo lo creemos, sino que un día lo invitamos a vivir en nuestra vida. Así que qué mejor condición que la que tenemos nosotros, si eso ocurrió en nuestra vida. De las palabras de Jesús aprendemos varias cosas, muchas cosas, pero yo no las voy a mencionar a todas. En primer lugar, el requisito necesario para que se cumpla esa profecía en nosotros. El requisito necesario. ¿Cuál era ese requisito necesario? Si alguno tiene sed espiritual, deseo de tener el agua viva, deseo de que Jesús esté presente en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mis vivencias, deseo. Y yo quiero creer con todo mi corazón que si le preguntara individualmente a cada uno de los que estamos acá, ¿tenés sed realmente?
a veces uno puede llegar a vivir un cristianismo de rutina y no nos preguntamos, pero yo deseo que el Señor esté conmigo, deseo que Él satisfaga todas mis necesidades, deseo gozarme con tenerle como mi buen pastor, mi amigo, mi confesor, tener sed. Así que si alguno tiene sed, ese es el requisito necesario. Jesús no califica a las personas por su nivel de conocimiento bíblico. A veces podemos llegar a pensar, bueno, fulano de tal conoce mucho la Biblia, incluso fue a un seminario, así que yo estoy en desventaja con respecto a esa persona. Nada más equivocado, porque Jesús no califica a las personas por un conocimiento bíblico, un conocimiento teológico, ni su tiempo en la congregación. Algunos estamos poco tiempo, otros más tiempo, otros hace mucho tiempo, pero Jesús para este caso no tiene en cuenta. Esa promesa es desde el más nuevito en el camino del Señor en la iglesia o el más antiguo. Así que Jesús no hace esa clasificación en el tiempo en la congregación. Tampoco el cargo que ocupa en la iglesia. Porque a veces podemos decir, bueno, los pastores, los líderes están en ventaja a lo que yo pueda estar si soy un simple miembro de iglesia. No te equivoques. El Señor no agrupa y no tiene discriminación con cada uno de los que creemos y le seguimos. Así que no hace esa clasificación. El único requisito necesario era tener sed espiritual. Tener sed espiritual. Por eso dijo, si alguno tiene sed. Y yo te pregunto, algo que quizás vos ni te des cuenta, o tal vez yo no me dé cuenta. ¿Tengo sed del Señor? ¿Tengo realmente esa necesidad de que Él llene mi vida con su dulce y santa presencia? ¿Tengo sed del agua viva que es Él? ¿Tengo necesidad que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, el control de mis emociones, de mi voluntad, el control de todo mi ser, mi mente, mi alma, mi espíritu? ¿Tengo sed realmente? Bueno, esa es una pregunta que tendrías que responderla a vos mismo, cada uno. Quizás ni te des cuenta, pero qué bueno sería estar pensando, yo tengo sed, no sed del agua, sino sed del agua viva, del agua espiritual. Tener sed espiritual. Por eso dijo, si alguno tiene sed. La sed es tener conciencia de nuestra necesidad. ¿Qué significa sed espiritual? Tener conciencia que yo no puedo vivir sin Jesús. Tener conciencia y tener el deseo de que si eso palideció por motivos justificados, tal vez prueba, sufrimiento, dificultades. A todos nos llegan momentos difíciles y puede ser que lo pasaste o puede ser que lo estás pasando en este momento. Pero ánimo, hay esperanza. Si hoy viniste a este lugar, Dios tenía preparado este menú para que no salgas igual como llegaste. Él quiere satisfacer las necesidades más profundas de todo tu ser. Y el que más te conoce, más que tu esposo o tu esposa, más que tus hijos, más que nadie, es el Señor. Y quiero decirte algo que tal vez sea paradójico. Él te conoce más de lo que vos mismo te conoces. Y Él puede ver tu corazón. Y lo más hermoso, que cuando te mira, no levanta un dedo acusador como un juez, sino que abre los brazos como un padre amoroso que te dice, hijo mío, te comprendo y a pesar de que estás pasando un momento de debilidad o de problema, quiero que recuerdes que yo te sigo amando y estoy aquí para ayudarte y levantarte si me lo permitís. Si me lo permitís, yo te levanto esta misma mañana, no algún día, pero depende de tu disposición. La sed es tener conciencia de nuestras necesidades. Nadie busca agua si cree que está bien como está. Nadie busca agua, ni agua del agua natural, ni tampoco agua espiritual. Si cree que está bien como estoy, ¿a qué buscar? El mayor enemigo del bautismo en el Espíritu Santo es el conformismo espiritual. ¿Qué es conformismo? Bueno, ya tengo lo suficiente. A mí me está yendo bien en la finanza, en el matrimonio, en la familia.
¿Qué más quiero? Yo soy salvo, el Señor me perdonó, me justificó, me dio la vida eterna. Y eso es entrar en una vida de conformidad, de conformismo. Porque el Señor siempre tiene algo más para vos y para ti. Las riquezas del cielo están abiertas para que vos las puedas disfrutar y que no vivas como un mendigo espiritual, sino como un rico en el reino de los cielos, porque nuestro Padre es el dueño del oro y la plata del universo. Nosotros somos ricos en Él. Así que gloria sea al Señor. Pero puede pasar por nuestra mente, yo estoy bien así como estoy. ¿Qué más quiero? Dios santo, que no nos ocurra eso a nosotros. La sed física desespera. ¿Recordás esos días de calor que tal vez no podés llegar a tu casa, que estás en camino, que estás de viaje? Y cuando la sed comienza y avanza y avanza. Yo recuerdo que cuando empecé mi vida de docente, me iba de mi pueblo a un pueblo que estaba a 15 kilómetros de mi casa. Y me fui en bicicleta. Y había llovido. Y entré en una crisis de sed que no soportaba más. Ya me sentía desmayar. Había llovido. No tenía agua limpia, no tomé la prevención de llevarla. Así que en el camino, a la vera del camino, había charcos de agua, pero de agua tibia, agua nauseabunda, tenía ranas, pero yo me estaba muriendo de sed. ¿Qué hice? Me bajé de mi bicicleta, me tiré a tierra y así y todo comencé a beber esa agua. Era horrible, pero me salvó de morir así por falta de agua. A veces la gente busca agua sucia en vez de buscar el agua cristalina, limpia, que es el propio Señor Jesucristo. Pero el agua sucia que ofrece el mundo no satisface las necesidades del alma. La única agua que satisface nuestras más profundas necesidades es el que dijo: yo soy el agua de vida. El que cree en mí nunca más tendrá sed. Y esa agua hoy está disponible para vos y para mí. Así que la sed física desespera. El que tiene sed de agua no piensa en otra cosa sino en agua. Dale a un sediento: te doy un exquisito manjar, una comida. No, pero yo no tengo hambre, yo quiero agua. Te ofrezco un pedazo de pan, de otra cosa. No, te agradezco, pero yo quiero agua. Yo lo que necesito es agua. Así que el que tiene sed espiritual no acepta, no quiere, no piensa realmente en otros sustentos o reemplazantes. Tener sed espiritual es decirle a Dios: Señor, tu presencia me es vital. No puedo vivir, Señor, sin ti. Para mí la vida sin ti es un desierto árido. Yo siempre digo en mi devocional personal, perdonen una intimidad: Señor, si yo no pudiera vivir contigo diariamente y tener comunión, prefiero no haber nacido. Y sin embargo, triste y lamentablemente viví como 23 años. Mis primeros 23 años viví sin Cristo, pero así también me iba. Tenía ideas suicidas, tenía un vacío existencial. Probé de todo, pero nada me satisfizo. Pero una mañana, cuando Jesús entró en mi corazón, después de escuchar un breve mensaje radial que no superaban los 5 minutos, se presentó ante mí el amoroso y tierno Señor Jesucristo. Caí de rodillas y le dije: si es verdad que existís, si es verdad que estás vivo, si es verdad que me amás, aquí estoy como un vaso vacío. Y en ese momento tuve una experiencia sobrenatural. Empecé a llorar como un niño, indescriptible. Jamás me hubiese emocionado a menos que su dulce presencia me rodeara. Y le dije: si es verdad que estás ahí y me podés escuchar, yo hoy quiero que llenes mi corazón con tu santa presencia. Fue una experiencia sublime que ocurrió hace más de medio siglo. Y hasta ahora no me puedo olvidar, porque fue una experiencia de fuego. Y eso me conmovió profundamente, con un micro pequeño. Por eso yo hago micros.
aprender a vivir. Antes hacía un momento para pensar. Y quiero confesarte algo. A veces me pone triste porque mis hermanos en la fe no me ayudan a difundir, porque habrá tantos Arnoldos ateos en este mundo que necesitan de Jesús. Esos micros que yo hago no son para los creyentes en realidad. Esos son para llevar un poco de agua espiritual y de esperanza a los que no conocen a Dios. Entonces, mi gran deseo y oro para que me ayudes a recibirlo y reenviarlo a parientes, a amigos, a conocidos. Y te puedo asegurar que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el objetivo para el cual es enviada. Yo soy un ejemplo. Una persona que ni me conocía ni yo la conocía, me habló de Jesús, lo recibí en mi corazón y me revolucionó la vida. Porque yo no iba a ir a una iglesia evangélica, no iba a ir a una cruzada evangelística, no iba a leer la Biblia. Te imaginas mi estado de muerte en que me encontraba. Pero bastó un momento y un mensaje breve para que mi vida sea transformada y revolucionada. Te lo puedo asegurar porque lo viví en carne propia. Yo creo mucho en las comunicaciones en las redes sociales. Por eso te pido que cuando recibas un microprograma que yo te envío, no lo envío en realidad para vos. Lo podés aprovechar porque siempre hay una palabra para el cristiano también. Pero el objetivo es que se lo reenvíes a alguien que no vendría a la iglesia, pero que conocería a Cristo desde la intimidad de su hogar tal vez. Señor, tu presencia me es vital. Sería la oración del que tiene sed. No puedo seguir viviendo una vida cristiana basada solo en mis propias fuerzas. Y si alguien dice, yo puedo seguir a Cristo en mis propias fuerzas, yo quiero decirte, no lo mientas, no mientas. Porque ninguno podemos seguir a Cristo por nuestra fuerza. Vienen problemas difíciles, vienen obstáculos. Tenemos un gran enemigo que es el diablo y que él nos va a hacer cualquier cosa para que no sigamos a Cristo. O si no tenemos parientes incrédulos, como a mí me dijeron, ¿qué es esto de cambiar de religión? De creer como es eso, aleluya. Pero mi familia era atea, decía ser católica, pero en realidad nunca leían la Biblia, nunca ni rezaban, nunca ni iban a misa y decían que eran católicos. Así que ese es un argumento falso. Ya tengo mi religión. Ellos necesitan, y gracias a Dios, antes de partir al cielo, mis padres y mis más grandes opositores a que yo siga a Cristo, el Señor me ayudó a ganarlos para el Señor. Entre tus parientes hay gente que espera que vos le hables de Jesús y que ores por ellos. A mí me costó 10 años ganar a mis padres para el Señor y de otros hermanos. No importa el tiempo, vale la pena, porque ahora no están en el infierno, están en la gloria de Dios y hacia allá vamos y permanecemos fieles y un día nos vamos a encontrar con ellos. ¿Qué esperanza tenemos los cristianos de volver a estar con nuestros seres queridos, pero especialmente ver a Jesús cara a cara? ¿Te alegra eso, hermano, de poder conocer a Jesús cara a cara? Yo me imagino ese momento, quiero caer de rodillas, besarle los pies y decirle, por ti, Señor, estoy acá. Y porque alguien se ocupó de hablarme de ti a través de un micro radial. De las palabras de Jesús aprendemos en segundo lugar la acción inmediata. De lo que Él promete y lo que Él enseña, la acción inmediata. ¿Cuál es la acción inmediata? Vengan a mí y beba. Vengan a mí y beba. El bautismo del Espíritu Santo no es un premio de santidad. Es un regalo que no lo merecemos, un regalo de su gracia que se recibe directamente de la fuente, de donde viene la plenitud del poder, el bautismo del Espíritu Santo. La fuente es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. No dijo, vayan a tal o cual iglesia. Hay hermanos que dicen, bueno, me voy a tal iglesia a ver si puedo ser bautizado o llenado del Espíritu Santo. Jesús no dijo eso. Podés recorrer todas las iglesias, podés recorrer todos los lugares, pero estás equivocado. El que te va a llenar tu vida de agua espiritual, de plenitud del Espíritu Santo, es la fuente de donde brota el agua, el manantial de vida. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él está hoy aquí para responder a tu necesidad,
No dijo vayan a un pastor. Alguien por ahí dice, bueno, si me ora tal pastor voy a recibir. O un líder. Podemos orar, pero ningún pastor te podemos dar la plenitud del Espíritu. Hay uno solo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dijo, vengan a mí. Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Él es. La Biblia lo declara claramente. El acto de beber. Beber agua requiere abrir la boca. Nadie puede beber agua con la boca cerrada. Inclinar la cabeza y absorber el agua. Espiritualmente hablando, beber significa rendirle y recibir agua espiritual en el corazón. No podemos abrir la boca para recibir el agua espiritual, sino el corazón. Pero tenemos que abrir la boca para pedirle. A veces oramos por los que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Y el candidato es el que menos ora. Está así, quietecito, inmóvil, pasivo, y espera que los que oremos por él, ahí estemos esforzándonos, Señor, llénalo de tu Espíritu. No, querido, el que espera ser llenado es el principal que tiene que decir, yo soy el sediento. Señor, yo te necesito. No puedo vivir sin la plenitud de tu Espíritu. Y Dios te va a escuchar. Y Dios te va a escuchar. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y Nidia, mi esposa también, nadie oró en ese momento por nosotros. Nosotros hablamos con Dios. No quiere decir que esté mal orar por alguien, pero yo lo que quiero enfatizar es, el que necesita tiene que pedir y abrir su boca para pedir, pero también abrir su corazón para ser llenado. No podés beber agua con los labios cerrados. Para recibir el Espíritu Santo necesitas abrir tu corazón en adoración, en alabanza, en acciones de gracia. Soltar el control, porque a veces decimos, yo quiero que me bautice el Señor, pero no quiero que ocurra tal cosa. Yo quiero que sea así y así y así. Yo te quiero decir, hermano, no le ponga moldes al Señor, porque Él hace como Él quiere. Ay, no, pero ¿qué tengo que hacer? No te preocupes. Él se va a encargar de lo que tenés que hacer. Y si me caigo al suelo, pues si Dios lo dispuso, así va a ocurrir. Pero no te tires al suelo por tu cuenta. Pero si Él te hace caer al suelo, dale. Y si Él me hace llorar, no te preocupes, Él está actuando. Y si Él me hace reír, mira, puedes actuar como quieras. Puedes parecerte a un borracho. Porque en el Pentecostés, la gente que no entendía esto, decían, están todos borrachos. Y Pedro le dijo, eso es imposible. Son las 9 de la mañana, borracho hasta ahora, hemos pasado toda la noche orando, eso es un absurdo. Sí, la gente que no entiende van a decir, estos están todos descabellados, ¿qué están haciendo cosas de borracho? No van a entender, no le ponga moldes al Señor, deja que Él actúe libremente y dispone todo tu ser para ser lleno del Espíritu Santo. De las palabras de Jesús aprendemos en tercer lugar, el resultado sobrenatural. El resultado sobrenatural. ¿Cuál es el resultado sobrenatural que ocurre cuando estamos dispuestos y Él actúa? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Jesús no prometió una cisterna. ¿Qué es una cisterna? Un tanque. No prometió un pozo estancado o unas cuantas gotas. Él prometió ríos de agua viva. ¿Y qué diferencia hay entre un charquito, una cisterna y un río? El río corre arrastrando todo lo que hay por el camino. De dentro hacia afuera, de nuestro mundo interior. El Espíritu Santo no obra como un barniz externo. Él no obra por fuera, sino por dentro. Cambia nuestro ser desde lo más profundo, desde las entrañas, el asiento de las emociones y de la vida. Tu vida interior va a ser cambiada sobrenaturalmente. Vos mismo te vas a desconocer, porque a lo mejor hasta ahora te costaba tanto pasarte mucho tiempo orando. Después que seas bautizado en Espíritu Santo, vas a desear estar tiempo y tiempo, porque eso que parecía una carga se va a transformar en un placer. No vas a ser vos, que sos un héroe o una heroína en la vida cristiana, va a ser la presencia llenando tu vida del Espíritu Santo. Así que el asiento de las emociones es la vida. Jesús dijo ríos.
Pero notaste que no lo dijo en singular, lo dijo en plural, ríos. Dios quiere darnos abundancia, un río limpia, rompe barreras, un río da vida por donde quiera que pasa. El bautismo en el Espíritu Santo desata ríos de poder para varias cosas, para testificar de Él. Ese fue el propósito principal. Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la mayor evidencia de que alguien ha sido bautizado en Espíritu Santo está en dar testimonio de Cristo. No le ponga moldes cómo debo evangelizar. El Espíritu Santo tiene estrategias mejor que las nuestras. Por eso yo no enseño un método de evangelización. El especialista en evangelización se llama la plenitud del Espíritu Santo. Y Él lo hace a su manera, para testificar, para predicar, ríos de dones espirituales y de gozo inefable. Hermanos queridos, yo quiero darte una gran noticia, información que tal vez la sepa. Todo verdadero creyente tiene uno o más dones espirituales, habilidades para servir al Señor. No hay ni un solo cristiano verdadero que no tenga un don. Pero si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, esos dones están adormecidos, están archivados, están ahí pendientes que le busquemos. Y al día que el Espíritu nos empieza a llenar, esos dones son desatados y activados y le vas a servir a Dios en una forma sobrenatural. Y vas a decir, ¿cómo yo puedo hacer esto? No te lo creas. No vas a ser vos, es el don que está dentro tuyo que ahora se despertó por haber buscado la plenitud, el poder, la unción, el bautismo en el Espíritu Santo. El agua viva, dijo Jesús, no es agua estancada, es agua en constante movimiento, agua fresca que renueva nuestra vida de oración. Mi vida de oración cambió desde que fui bautizado en Espíritu Santo. Nuestro amor por la palabra, antes la leía casi por obligación. Pero después de eso, me apasiona pasarme horas escudriñando, meditando, estudiando y hacer que la palabra me hable lo que Dios me dice. Y nuestra pasión por los perdidos. Estas son las características de los que están llenos del Espíritu Santo. Quiero ir concluyendo. Estimados hermanos, es probable que alguno de los que estamos aquí haya estado viviendo una vida cristiana de agua en un vaso. Un vaso de agua es muy útil cuando tenés mucha sed, pero el agua no dura. En un vaso de agua no te dura más que para una vez, apenas para pasar la semana o el momento de apremio. Pero el diseño de Jesús para nuestra vida es que seamos un canal de ríos desbordantes. ¿Para quiénes? Para los líderes, para cada uno de los que siguen a Jesús. El versículo 39 del pasaje que meditamos anteriormente, vamos a volverlo a ver, una parte del 39. Dice así el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. No dijo los líderes, no dijo los pastores, no dijo los misioneros. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Pregunto, ¿en esta mañana habrá alguien que cree en Jesucristo? ¿Se pueden elevar las manos? ¿Estás seguro? Esta promesa es para ti. Y Dios está esperando que la creas, que la pida, que la desee, que tenga sed. La promesa está vigente hoy. Es para cada uno de nosotros, es para nuestros hijos y para todos los que están lejos. Eso de lejos, yo siempre lo interpreté como personas que están alejadas de Dios o personas que están lejos geográficamente, porque el Espíritu no tiene límite. Hoy el altar no está seco. En esa ceremonia del pueblo judío, el 8º día el altar quedó seco porque el sumo sacerdote no echó más el agua que traía del estanque de Siloé. Pero hoy el estanque o el altar no está seco. El río de Dios está fluyendo ahora, en este tiempo. Si reconocemos que nuestra vida espiritual se ha sentido como un desierto, a lo mejor en tu interior dice, ese soy yo. Mi vida espiritual está como un desierto.
quiero darte una buena noticia. Dios no te condena. Dios sabe lo que te pasa. Y Dios quiere que tu desierto se convierta en un manantial, se convierta en un oasis con agua pura y cristalina. Si tenemos sed de experimentar el poder del libro de los Hechos en nuestro diario vivir, si queremos pasar de contener agua a desbordar ríos, la decisión es para ahora. Te invito a pasar al altar, pero todavía no. Un segundito, espérame. Te invito a pasar al altar. Olvídate de los prejuicios como hablamos. Olvídate del reloj. Porque hoy tengo que estar en tal... No, olvídate. A Dios nadie lo apura. Él tiene su tiempo. Pero te puedo asegurar que va a ser el tiempo mejor invertido de tu vida. Jesús se puso de pie de nuevo, porque antes lo había hecho en esa ceremonia. Se puso de pie ahora nuevamente, volviendo a alzar su voz. Así que te animo a venir a Él, creer en su palabra y prepararte para beber hasta que tu copa desborde y se derrame y alcance a todos los que te rodean. El que tenga oídos para oír, que oiga el ofrecimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea su nombre. Solamente por si hay alguien que no conocemos y quiere recibir a Cristo en su corazón, me gustaría orar contigo después del culto, hablar contigo para que puedas entender esto. Lo que vamos a hacer ahora es algo que usted ya lo sabe, usted lo conoce. Es algo que hacemos por obediencia a algo que el Señor nos dijo. Nosotros lo hacemos una vez al mes, generalmente el primer domingo de cada mes. Y tiene que ver con recordar algo que el Señor hizo, que fue la última cena que Él tuvo en esta tierra. Y lo hacemos porque Él nos pide que lo hagamos. Simple. Quiero compartir con usted un pasaje que está en el 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Voy a compartir la Nueva Versión Internacional. Y aquí se nos está compartiendo de parte del apóstol Pablo. Y él dice esto, verso 23 del capítulo 11. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, dice el verso 27, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que, verso 28, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Claro está que hacemos, cuando el Señor hablaba esto, hablaba en un lenguaje figurado, pero lo estaba haciendo con los propios elementos, igual que lo hacemos nosotros hoy. ¿Cuáles son los requisitos para poder participar? Ser miembro de una iglesia, haber sido bautizado en agua. Aquí muestro porque está en nuestro bautisterio. Pero tal vez no te bautizaste en esta iglesia, te bautizaste en otra iglesia. Vale igual. Pero para mí lo más importante es estar en comunión con Dios. Porque hay gente que puede estar bautizada, puede ser gente que sí, que hay que estar bautizado, que hay que ser miembro, pero a veces no estamos en comunión con Dios y ya vemos las consecuencias que tiene. Entonces yo quiero hacer una última oración antes de que los que no van a participar puedan sentarse y los demás van a permanecer de pie para que las hermanas le identifiquen, para que te pongas a cuentas con Dios y pedir la bendición de Dios sobre estos elementos. Esto aquí no es el cuerpo y esto no es la sangre. Esto representa el cuerpo y representa la sangre. Son elementos que usamos para nosotros recordar lo que hizo Cristo por vos y por mí y por cualquier persona que le reciba en su corazón. Dio su vida, entregó su cuerpo y derramó su sangre para perdón de pecados. Amén. Así que oramos. Y si algo tenés que arreglar con el Señor, que todavía no lo hiciste, aunque la palabra de hoy fue muy clara, yo te pido que lo hagas ahora. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta mañana. Y en primer lugar te damos gracias por lo que tú ya estás haciendo en nuestras vidas.
porque tu presencia es real en este lugar. Más allá que lo sintamos o no, tú estás aquí. Tu palabra dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo allí estoy. Y aquí estamos más de 2, estamos más de 3. Señor, ayúdanos a estar a cuentas contigo. Si en algo fallamos, si en algo pecamos, si en algo nos hemos, Señor, ido de tu voluntad, de tu plan, de tu propósito, ayúdanos a volver, Señor. No queremos comer ni beber juicio. Queremos estar en comunión contigo. Señor, y queremos pedir tu bendición sobre este pan en el nombre de Jesús. Símbolo, Señor, de tu cuerpo que fue molido y entregado por nosotros. En el nombre de Jesús. Oramos por aquellos hermanos que están en su casa bendiciendo ese pan que van a participar. Tal vez hermanos que por salud no pueden estar aquí hoy, pero están en el Espíritu con nosotros. Bendice, Señor, ese pan que ellos también tienen allí. Y bendice, Señor, esta copa que representa tu sangre derramada en la cruz. Señor, bendecimos estos elementos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más en este año de participar de la Santa Cena. Señor, esto nos recuerda de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero lo más importante es lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí voy a invitar a todos a permanecer de pie. Los que vayan a participar, por favor, y los que no pueden ocupar su asiento, solamente a modo de identificarles. Amén. Habiendo recibido todo el pan, recordamos las palabras del Señor Jesucristo, que dijo que hagamos esto en memoria de Él cada vez que lo comamos. Te invito a participar del pan en memoria de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra que de la misma manera tomó la copa y les dijo que bebieran de ella todos y que tengan en cuenta que lo hacemos en memoria del Señor Jesús. Te invito a participar en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Por un momento le damos gracias al Señor, así como estamos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por los hermanos que también participaron con nosotros en su casa. Pero gracias porque esto nos trae a memoria de donde tú nos has sacado, de lo que hiciste por nosotros. Señor, particularmente yo cada que participo de una Santa Cena, recuerdo la primera, esa que con tanto entusiasmo quise participar. Recuerdo cuando entendí que me salvaste, que me justificaste, que me diste la vida eterna, que era por gracia, que yo no tenía que hacer nada, que fue por amor, que solo tenía que entender y debía aceptarlo por la fe. Porque yo no estuve ahí viendo la cruz, pero creo que eso pasó. Creo que Cristo dio su vida por mí y por todo aquel que crea en Él. Gracias, Señor, porque tu palabra declara que sin derramamiento de sangre no existía la posibilidad del perdón para nosotros. Era necesario el derramamiento de sangre de un ser inocente como tú, que se hizo maldito por nosotros. Pero gloria a Dios, porque tu palabra declara que a ti nadie te quitó tu vida, que tú la pusiste. Pero tu palabra dice, la volviste a tomar para resucitar al tercer día, habiendo arrebatado las llaves del mismísimo infierno y la muerte. Y hoy estás sentado a la diestra de Dios, y nada más y nada menos que intercediendo por nosotros. Gloria a tu nombre. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no bendecirte? El recurso del cielo está a nuestro favor por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Amén, amén y amén.